La Cámara y el encargado. Se acerca la definición sobre el futuro de Mangieri en la causa por la muerte de Ángeles Rawson. En la audiencia oral de esta mañana, la Cámara del Crimen comenzó a resolver la situación del hasta ahora único detenido por el crimen de la adolescente. Según fuentes judiciales, el tribunal se tomará entre 5 y 10 días para definir si confirma o no el procesamiento y la prisión preventiva del portero. Recta final. Con los testimonios de Clarín y del Estado, hoy se cumplió la segunda jornada de la audiencia pública por la Ley de Medios. Ayer, los amigos de ambas partes argumentaron a favor y en contra de la constitucionalidad de los artículos de la norma cuestionados por el Multimedios. Y hoy fue el turno de la empresa y el gobierno. Ahora solo resta que la Corte Suprema se expida sobre el tema. Cielo y tierra. El gobierno recibe a representantes de LAN con la intención de destrabar el conflicto por el hangar de Aeroparque. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el CEO de la aerolínea chilena se reúnen tras el pedido por parte del gobierno de desalojo del hangar que la empresa ocupa en Aeroparque y que la justicia frenó a través de una medida cautelar. Menos madres en riesgo. La mortalidad materna se redujo en más de un 32% en la provincia de Buenos Aires. La tasa de muerte de mujeres por abortos mal realizados, complicaciones obstetricias y déficits en los controles en embarazos pasó de 4,3% en 2012 a 3% en 2013, según el Ministerio de Salud bonaerense. La inversión, los consejos, los métodos anticonceptivos y las maternidades seguras influyeron en el descenso. Y aquí estamos comenzando el programa y ahí entre los títulos uno de los temas del día tiene que ver con el conflicto de LAN. Recién escuchábamos declaraciones en el informativo del viceministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hubo una reunión de esta mañana entre Axel Kicillof y el CEO, o sea, el director el capo de LAN, que se llama Ignacio Cueto. En la cual el gobierno argentino le manifestó a Cueto que no tiene ninguna intención de que LAN se retire del país, simplemente de lo que se trata es de la utilización de este famoso hangar en Aeroparque. LAN sigue argumentando que sin ese hangar tiene que, no puede realizar sus operaciones de vuelos domésticos en el aeroparque, desde el aeroparque metropolitano, porque dice que tiene muchos vuelos. Que pero hay otras empresas que hacen vuelos domésticos y no tienen hangar. Sí, LAN dice que tiene tantos vuelos que necesita el hangar. También es cierto que en los aeropuertos del interior no hay hangar y igual los aviones operan. Pero digo, más allá de la cuestión técnica, hay una decisión política del gobierno de manifestarle a la empresa que no quiere que la empresa se vaya del país, simplemente que quiere recuperar ese hangar. Hubo hace minutos nomás, veíamos también en los flashes, una conferencia de prensa de Kicillof y Randazzo explicando los motivos por los cuales, que me parece que es bueno eso, pues hasta el momento había mucha información acerca de las quejas de LAN, de la dificultad que esto implicaba, de la preocupación obviamente de los trabajadores que forman parte de LAN, que tienen temor a perder sus puestos de trabajo y demás. Bueno, una explicación larga de Kicillof y de Randazzo explicando cuáles son los motivos por los cuales Aerolíneas Argentinas necesita usar ese hangar, por qué esto no implica que LAN se tenga que retirar del país. Y una cosa interesante que seguramente va a estar en los diarios mañana, que dijo Kicillof, que es que, sería bueno pensar en reciprocidad, digamos, así como LAN opera vuelos domésticos en la Argentina e incluso tiene un hangar en Aeroparque, si no puede pasar lo mismo con Aerolíneas Argentinas, por ejemplo en Chile, que es el país del cual proviene LAN, y si en todo caso el Estado chileno o el organismo regulador de aeropuertos estaría dispuesto a cederle a Aerolíneas un hangar en el aeropuerto de Santiago, por ejemplo. Digamos. Claro, y ayer hubo una novedad en la justicia, que fue una medida... Sí. Casi cautelar, sí, una precautelar que frenó justamente el desalojo del hangar a pedido de LAN, ¿no? Que había hecho esta presentación. Sí, lo hizo esta jueza Rodríguez Viale, creo que tiene una jueza de cautelar floja, digamos, de cautelar fácil. Es fácil, ¿no? De para cautelar las empresas. Para las empresas, sí, de cautelar fácil. Bueno, en general los jueces han sido, últimamente hay una especie de, en los últimos años hay un boom de cautelares, digamos, ¿no? Es una discusión que incluso trasciende al gobierno nacional. El mismo Mauricio Macri se queja todo el tiempo de que le frenan. Yo me acuerdo cuando quería cambiar la mano de Pueyrredón, hubo una cautelar. Y uno puede decir,
cambiar la mano de una avenida te puede parecer bien o mal, ahora que afecta a un derecho constitucional o un derecho muy importante como para una cautelar, parece difícil, digamos, claro, como ¿no? exagerado. Esto para decir que no es solo un tema del gobierno nacional, el gobierno de la ciudad se queja también todo el tiempo de esto. Entonces, bueno, pero la cuestión es que el desalojo del hangar está frenado por esta cautelar. Otro de los temas que veíamos ahí en los títulos tiene que ver con una buena noticia, que es el descenso de la mortalidad materna. ¿Qué es la mortalidad materna? Son las muertes de mujeres por gestación, que están viviendo un embarazo, un parto, el puerperio. En ese periodo es que se producen estas muertes. Son muertes evitables. ¿Y por qué se mueren en general? Porque se mueren, y este es el dato que creo que hay que destacar, un 30% de esas muertes que siguen ocurriendo, y como digo que son evitables, ocurren por los abortos inseguros, a los cuales se ven forzadas las mujeres que quieren interrumpir. Mariana, el 30% de las muertes maternas de mujeres por gestación. Por gestación se producen por abortos mal realizados. Las mujeres que deciden interrumpir un embarazo se ven forzadas a la clandestinidad en la Argentina, porque salvo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, o el embarazo es producto de una violación, está prohibido, está criminalizado, es un delito en la Argentina. Por eso muchas organizaciones están planteando y promoviendo desde hace muchos años que el Congreso debata justamente la despenalización del aborto. Y esto es que no obliga a las mujeres que no quieren interrumpir, sino que aquellas que se ven en esa situación, y que esto tiene que ver con una decisión, en todo caso, un conflicto ético, moral, de la propia mujer, de cada uno que decide sobre su cuerpo, puedan hacerlo de forma segura. Pues finalmente hay una cuestión de profunda inequidad, y eso todos lo sabemos, que es que las mujeres que tienen dinero para acceder a un aborto, ¿no? Clandestino, pero seguro, pueden pagarlo. Y aquellas que no tienen ese dinero se ven en esta estadística tan triste y tan dura, que es la de las mujeres que en ese curso de tratar de interrumpir un embarazo recurren a métodos inseguros. Y quería invitarlos, de paso, que hablamos de este tema. Se inaugura esta tarde en el Centro Cultural Borges, una muestra muy interesante, la estuve pispeando hoy por la mañana, una exposición que tiene que ver justamente con esta temática. Cómo fue el proceso que llevó a la despenalización del aborto en la Ciudad de México, que se aprobó en el año 2007. La primera ciudad de América Latina que despenalizó el aborto. Exactamente. Y esto ocurrió en el 2007, ya hay estadísticas. Es muy interesante porque hay testimonios de mujeres que han atravesado, han podido interrumpir un embarazo en un hospital público a partir de esta ley. Se puede escuchar con audios el testimonio. En México lo que pasa también es que hay mujeres que están encarceladas, porque en otros estados, ahí en México es federal y cada estado tiene su propio código penal. Claro, como en Estados Unidos, digamos. Exactamente. Que hay pena de muerte en Texas y no en California. Bueno, acá y en algunos de los estados, así como en el DF está despenalizado, en otros pueden llevar hasta 30 años de prisión, y también está el testimonio de encarceladas por esta causa. Cambiamos de tema. Tenemos unas declaraciones del canciller Héctor Timerman, que está en Surinam y se refirió al conflicto en Siria. Las vemos. A partir de la experiencia que indica que las intervenciones militares libradas a decisiones unilaterales es uno de los elementos más disruptivos de la seguridad internacional. El surgimiento de las Naciones Unidas como órgano garante de la paz fue un avance fundamental que es necesario profundizar. En línea con lo expresado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la responsabilidad de proteger civiles para justificar la intervención militar unilateral o por medio de alianzas circunstanciales puede dar lugar a que se abusen de los valores de paz y seguridad y se termine atacando precisamente los valores que se dice defender. No sumemos nuevos horrores a los horrores que ya sufrimos. En este contexto, la Argentina se opone a una intervención militar. La intervención militar extranjera, en forma de respuesta automática a la utilización de armas químicas, sin siquiera esperar a que las Naciones Unidas determinen si se utilizaron y quiénes la utilizaron, implica una derrota del sistema multilateral y un menosprecio a su sistema legal. Volvemos a Ahí estaba el canciller Héctor Timerman. Estoy refurciera hoy, se me traba la lengua. Es un apellido complejo que tiene muchas consonantes. Héctor Timerman, ahí está, refiriéndose al conflicto en Siria. Sí, lo que estaba diciendo Timerman es que Argentina, que está ejerciendo la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de manera temporaria, como todas las presidencias,
se opone a una eventual intervención militar en Siria. Esto se viene hablando, lo hablamos a principios de esta semana, se está comentando mucho a raíz de unas declaraciones de Barack Obama que dijo que si se comprobaba que el gobierno sirio había utilizado armas químicas, esa era como la línea roja, la deadline que no se podía pasar, y que a partir de ahí el mundo debía reaccionar y Estados Unidos iba a hacer algo. Timmermans está diciendo que Argentina se opone a esto, Argentina está ejerciendo el poder, la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora, aclaremos que de haber una intervención militar, esta intervención militar no sería con apoyo de la ONU, porque dentro del Consejo de Seguridad, vos sabés que hay 5, o sea, todos los países, están todos los países pintados, incluyendo Argentina, salvo 5. Claro. Esos 5 países, que son los países que tienen poder de veto, que son los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Estados Unidos, Francia, Rusia. Italia. No, Estados Unidos, Francia, Rusia, Inglaterra y China. Los 5 países ganadores de la Segunda Guerra, más China, digamos. Bueno, esos 5 países, de los cuales hay 2 que se oponen, Rusia y China, ya dijeron que si alguno de los otros países, hubo una propuesta de Inglaterra de intervenir en Siria, si alguno de estos países presenta esta propuesta, los otros la vetan. O sea que vía Naciones Unidas no puede haber una resolución que autorice una intervención militar en Siria. Y de todas formas, Estados Unidos podría avanzar sin esa venia, digamos. Sí, ya lo ha hecho 80.000, lo ha hecho unas cuantas veces, digamos, lo ha hecho en Libia, Estados Unidos y la OTAN, o sea, la Alianza del Atlántico, ¿no?, que nuclea básicamente a Europa, Estados Unidos y Canadá. La guerra de Irak fue una intervención sin apoyo de la ONU, Afganistán tuvo apoyo de la ONU, porque fue después del 11 de septiembre. Podría hacerlo, militarmente podría hacerlo. A ver, las relaciones internacionales, hay algunos autores que dicen que son anárquicas, o sea, no hay alguien que gobierne las relaciones internacionales. Son estados que tienen poder y que entre sí compiten, dominan, se equilibran, etc. Hay un gran estado que es Estados Unidos, que es el que tiene mucho más poder que cualquiera de los demás y que finalmente es el que termina decidiendo, a veces en colisión con los demás, a veces no, etc. Bueno, puede que haya esta intervención. Es perfectamente posible. Ahora, no está tan claro quién utilizó las armas químicas. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque 1.300 muertos, más o menos aproximadamente, el 21 de agosto ocurrió este ataque. ¿Y es posible comprobar quién fue el que generó semejante matanza? Bueno, las Naciones Unidas estaba tratando de hacer un esfuerzo por comprobar, en primer lugar, la utilización de armas químicas, que eso parece que ya está comprobado. Lo decíamos el otro día. ¿Cómo se comprueba? Bueno, hay un montón de gente muerta y no hay heridas. Claro. Entonces se mueren por la utilización de algún tóxico. Ahora, y se sabe también que el gobierno sirio tiene gasarín y tiene acumulación de armas químicas. Ahora, se supone que también la oposición podría haberlas utilizado. De hecho, hay una versión que dicen que se utilizó un gas que es parecido al gasarín, que la oposición lo podría tener, que es un gas relativamente fácil de conseguir y de poner dentro de misiles que la oposición siria tiene y que podría haber sido la oposición. O sea, puede haber sido el gobierno, puede haber sido la oposición. ¿Hay una guerra civil, uno podría decir, en Siria? Hay una guerra civil, sí, porque el territorio está dividido. Ahora, ¿cuál es el problema también? Que si bombardean Siria, no pueden bombardear los lugares donde están los productos químicos. Por eso provocaría una matanza mucho mayor. Entonces tienen que bombardear, digamos, si Estados Unidos finalmente se decide, o la OTAN se decide, tienen que bombardear las bases desde las cuales salen los aviones o salen los misiles. Pero no puede ir y bombardear el lugar donde se guarda el gasarín, porque nada, sería mucho peor, digamos. Entonces es una situación realmente delicada y de lo que se está hablando es de lo que ellos llaman bombardeos selectivos. Todos sabemos que los bombardeos selectivos no alcanzan. Y además dejan muchos daños colaterales, ¿no? Como los llama Estados Unidos. Hubo un caso famoso durante, creo que fue Kosovo, que Estados Unidos bombardeó la embajada china sin darse cuenta o diciendo que no se había dado cuenta. Bueno, suelen pasar estas cosas, caen escuelas. Sí, niños, mujeres, población civil en general. La potencia que bombardea acusa a la potencia bombardeada de poner sus armas cerca de escuelas, etcétera, para causar muertos, para desprestigiar a la potencia que tira las bombas, digamos. Es una situación muy compleja. Uno siempre piensa que lo mejor es que no se llegue a este punto, o sea, que no haya bombardeos. Ahora, hay un punto que es una discusión que podemos plantear en otro momento, que es cuándo hay que intervenir y cuándo no. Vos tenés un gobierno o una oposición que está usando armas tóxicas contra la población civil dentro de su mismo territorio. ¿Qué haces ahí? ¿Intervenís o no? O sea, cuando Saddam Hussein usó también armas químicas
contra los kurdos de su país, o cuando Milosevic hizo en Serbia, en Kosovo, una campaña de limpieza étnica. También, a ver, ¿Hay que intervenir, no hay que intervenir? Es una discusión, digamos. Sí, pensaba también, José, que hablamos de las armas químicas. ¿Y las otras armas, las convencionales que causan tanta muerte y tanto horror? ¿Cuál es la diferencia finalmente? No, hay una diferencia. Las armas químicas están prohibidas. Están prohibidas bien, pero por la Convención de Ginebra, etcétera, etcétera. Están prohibidas. Sí, pero causan igual, digo, las muertes las causan igual, sí. Una bomba, un disparo. Sí, pero se supone que las armas químicas son indiscriminadas. O sea, vos la tirás y no sabés a quién le pensaría llega. También un poco si las otras armas no son las que generan ese gran comercio que es el de la guerra y donde los grandes beneficiarios también son las grandes potencias, que son las que las venden, las que producen. Sí, bueno, a ver, todas las armas son malas, obviamente. Ahora, las armas químicas están prohibidas desde que se empezaron a utilizar en la Segunda Guerra y sobre todo en Vietnam. O sea, la primera potencia que usó armas químicas de manera masiva fue Estados Unidos en Vietnam con el gas mostaza. El problema de las armas químicas es que son indiscriminadas. Supuestamente cuando vos tirás un misil, vos apuntás a un blanco. Cuando tirás un arma química, haces que vuela por el aire. Cuestionamos todas las armas, pero ese es el punto. Tratando de explicar por qué las armas químicas están prohibidas y por qué Estados Unidos no le parece bien, pero admite que haya una guerra con armas convencionales y no con armas químicas. Bueno, ese es el motivo. A mí me parece una hipocresía, pero bueno, es un tema, mi opinión.